Buenos días, Fabián. Buenos días, Celia. Un placer poder estar con ustedes en este día jueves, víspera de un feriado muy esperado aquí en Canadá. Es el Día de Canadá mañana, así que a disfrutar el fin de semana largo. Ojalá puedan irse de vacaciones a algún lugar, hacer unas cortas vacaciones. Los que nos quedamos aquí vamos a estar trabajando como siempre. Bueno, pero fíjese, no tendría que trabajar usted porque es el día de Canadá, es día feriado. No, bueno, pero siempre hay muchas cosas que hacer. Sí, hay que preparar las cosas para el sábado. Bueno, en fin, hay muchas cosas que hacer en esta vida. La vida no es fácil, no es fácil. Ahora, lo decías, ¿no? El primer Sí. fin de semana largo del verano, para muchos es después de 2 años de pandemia. Muchos lo han tomado de distintas formas, muchos quieren irse de vacaciones y otros han sentido el impacto de no poder irse de vacaciones, habían planeado irse de vacaciones por X motivo, algunos por restricciones aéreas, porque están complicados los aeropuertos, por lo que sea, pero otros por restricciones económicas, Rodrigo, grandes desafíos que tenemos por delante y el costo de vida es elevado y los sectores más vulnerables son los que más han sentido este impacto. Así es, una de las cosas que me llamó la atención en un artículo que estaba leyendo de la realidad en España. Me llega permanentemente información relacionada con los adultos mayores en España. Me parece importante tenerlo en cuenta. España es un país que viene trabajando muy bien en la atención de los adultos mayores. Y en un estudio que estaba leyendo, daba cuenta de que para los adultos mayores, los de más de 75 años, se les hace difícil la vida, digamos, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, el 42% no puede ni siquiera irse de vacaciones una semana, que es lo que uno haría en el fin de semana este de Canadá. Ya uno ve en la calle que hay muchos menos autos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se fue. Bueno, los mayores de 75 años en España, el 40% de esos no pueden irse a ninguna parte, porque tienen problemas definitivamente para poder hacer frente a lo que cuesta esto. También un 40% tiene dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? Para poner en la mesa las cosas elementales. Bueno, hay muchos otros datos que muestra esta encuesta que me pareció muy interesante, pero quise hacer hincapié en estas dos cosas. Y después digo, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí en Canadá? Hay otra cosa que también es interesante. Cuando le preguntaron en la encuesta, ¿quién se tiene que hacer cargo? ¿Quién es el responsable de la calidad de vida de los adultos mayores? En esta encuesta hecha en España, repito, hecha en España, el 42% piensa que es el gobierno el que debe hacerlo. El 27% cree que es responsabilidad de cada una de las personas, de cada uno de los adultos mayores. Y el 23% piensa que es de la familia. ¿Por dónde anda la verdad? ¿Por dónde pasa el camino de quién es el responsable de la calidad de vida de los adultos mayores? Es quizás un camino, una diagonal que atraviesa estos tres elementos: el gobierno, la responsabilidad individual y la familia, ¿no? Cuando yo digo familia, los amigos, la familia extendida, digamos, ¿no? Lo que viene a ser esa red de contención. Bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí en Canadá? Cuando nosotros, antes de empezar a hablar sobre la situación económica actual, debiéramos ver cuál es la situación, cuál es el panorama que se presenta aquí en Canadá. En un estudio que realizó OCASI, que es una organización que trabaja con los centros comunitarios y con las organizaciones que ayudan a los inmigrantes, aquí en Ontario, esta organización OCASI tiene más de 200 organizaciones miembros, ¿no? Yo he trabajado mucho con OCASI por distintas razones y ellos han hecho un estudio sobre la pobreza y la inequidad en Ontario. Lo interesante de esto es que los inmigrantes tienen eh, menos posibilidades, o digamos, el doble de las chances de caer en la pobreza que los que no son inmigrantes. Los números son un 20% de los inmigrantes contra un 10% de los no inmigrantes. Fíjense qué interesante esto, porque nosotros, los hispanohablantes, yo diría que el 99.9% de los hispanohablantes somos inmigrantes. Nosotros caemos dentro de esto. Podemos, por alguna razón, terminar en la pobreza. Después podemos ver algunas cosas más que también que se ponen de manifiesto en un trabajo que está haciendo la Municipalidad de Toronto. Pero hay otro tema más, que es esto de las personas racializadas, las minorías visibles, los que tienen el color de la piel un poquito más oscura, digamos, o que tienen un color de piel que no es el blanco de lo que se espera que es el canadiense, digamos. Bueno, estas personas racializadas
tienen más probabilidades de vivir en la pobreza de un 25% frente al 12,9% de los originales de este país. No sé cuáles son, pero digamos, ¿no? Que los que no son racializados. Pero además, otro elemento más que también tenemos que tener en cuenta es que las mujeres mayores tienen las tasas de pobreza más altas que los hombres mayores. Es decir, el género también influye en esto. Entonces, la intersección de ser inmigrante, minoría visible y mujer, por ejemplo, hace que uno tenga unas posibilidades de caer en la pobreza casi del 100%. Ni le cuento si buscamos otro sector de la población que es la comunidad LGBTQ. Si, ser LGBTQ, ser inmigrante, ser racializado y ser vulnerable, bueno, lo pone a usted en una situación la peor que se puede imaginar. Esto es lo que muestra este estudio de Ocasi. Frente a esto, definitivamente, la ciudad de Toronto ha decidido hacer algo. Digamos. La ciudad de Toronto dice, hay que establecer una estrategia para combatir la pobreza. Esto es lo que se plantearon y se pusieron a trabajar y encontraron algunos elementos que son que hay que tener en cuenta para poder combatir la pobreza. Pero antes de entrar en esos que son 6 o 7 áreas que me parecen súper interesantes, tengamos en cuenta que lo que dice Estadísticas Canadá respecto de la línea de pobreza. Usted sabe que la línea de pobreza es un determinado ingreso menos del cual uno es pobre. Si uno supera un determinado nivel de ingreso, se empieza a decir que está viviendo bien, que tiene sus necesidades básicas satisfechas. Esa línea es un valor, digamos, que varía año a año y que tiene que ver con el costo de vida y demás. Bueno, en los estudios que se han hecho a partir de Estadísticas Canadá, se pudo verificar que lo que una persona sola recibe como ingreso le falta para llegar a ese mínimo de la línea de la pobreza, le falta algo así como un 34%. Pero si se trata de una persona sola con un hijo, ese número se dispara a un 60, más de un 60%. Quiere decir que hay un sector de la población que ni siquiera le alcanza con lo que tiene para llegar a lo que el gobierno determina que es la línea de pobreza. De paso le cuento que los adultos mayores, todos los adultos mayores, si no tienen otro ingreso más que la pensión, el CPP y el suplemento garantizado de ingresos, todos ellos caen debajo de la línea de pobreza. Esto es una cosa seria. Claro, hay algunos de esos que tienen una casa o algunos de esos que tienen otros ingresos, una jubilación privada o han hecho ahorros a lo largo de su vida. Entonces esos viven con un poco más de holgura. Pero lo que uno recibe como pensión, como jubilación, no alcanza a llegar al límite de la pobreza. Esta es una realidad que tenemos aquí en la ciudad de Toronto y que hay que revisar y que hay que aceptar, digamos. Esto es lo que pasa. Frente a esto, podríamos decir quizás dos cosas, ¿no? Primero, ¿de quién es responsable? Como le preguntaban a los españoles, ¿quién debe ser responsable? Si debe ser el gobierno, si debe ser cada uno o si deben ser las familias, porque cuando uno llega viejo y uno no tiene asegurado lo mínimo para poder vivir con un cierto grado de dignidad, va a tener que echar mano de algún lugar. Entonces, los que ya estamos en la edad de los adultos mayores, de ser adulto mayor, y hemos tenido la precaución de tomar algún reaseguro para la vejez, podremos vivir bien. Pero quienes no lo hemos hecho, vamos a estar pasando una situación muy difícil. Y esto es un mensaje que le llega no a los adultos mayores, este es un mensaje que les llega o le debe llegar a toda la comunidad, ¿no? Estas son las cosas que siempre habla la gente de Daumel Financia cuando están allí en la radio. Uno tiene que tomar precauciones para el futuro, porque uno tiene que prever cómo va a ser la vida que le va a tocar vivir cuando llegue a ser adulto mayor. Bueno, la ciudad de Toronto, a ver si vamos bien, la ciudad de Toronto ha desarrollado una estrategia que permita taclear la pobreza, que tiene que ver con todo lo relacionado con la vivienda
este es uno de los primeros temas que intentan ver. La otra cosa es el acceso a los servicios sociales que tiene la ciudad de Toronto disponibles para acompañar a la comunidad, y cuando hablo de esto me refiero a cosas que todos hemos usado alguna vez, la biblioteca pública, los servicios de recreación que tiene la municipalidad, tanto en verano y en invierno y para toda la familia. Bueno, en fin, tener estos servicios que sean accesibles para todos, porque hoy por hoy, y quizás cuando yo digo esto usted lo tenga claro, digamos, nosotros recibíamos, me acuerdo, un libraco inmenso en el que venían todos los programas y servicios que tenía la municipalidad a lo largo del año. Entonces uno podía buscar allí, yo quiero hacer natación, entonces uno buscaba natación y se fijaba en qué lugar podía hacerlo, qué días estaban disponibles. Bueno, era muy completa la guía, pero le confieso que era una pesadilla encontrar lo que uno quería hacer y encontrar la forma de anotarse, porque hay que ir corriendo el día que empieza la inscripción y cuando uno llega están todos los cupos tomados. ¿Cómo puede ser? Entonces, digo, esos servicios tienen que ser accesibles. Están disponibles, pero no son accesibles. Y encima no están en español, por ejemplo, en el caso nuestro. Entonces, digo, estas son las cosas que la municipalidad pretende que se resuelvan, porque la pobreza no tiene que ver solamente con el ingreso, aunque ya lo vamos a ver. Entonces, dijimos los servicios, dijimos la vivienda, el transporte. El transporte, recordemos que es una responsabilidad de la ciudad de Toronto, entonces el transporte debe ser eficiente, debe llegar a todas las zonas. Bueno, puede ser que haya una buena frecuencia de transporte, por ejemplo, sobre la calle Dundas y una pobre frecuencia sobre la calle Wilson. Ahora se está construyendo una línea de transporte rápido sobre la calle Finch y tenemos otra que está a punto de terminar, bueno, está a punto de terminar hace años, pero digamos, en algún momento se va a terminar sobre la calle Eglinton. Quiere decir que ya tenemos algunas líneas de comunicación este-oeste que podrían resolver los problemas, pero nos falta conectar todo ese sistema que sea eficiente, porque nos encontramos con que en algunas zonas, por ejemplo, a raíz de la pandemia y del menor uso del transporte, se han recortado los servicios en momentos claves. Entonces, a la hora de mayor necesidad, la gente va a apiñar al transporte público. Esto conspira contra la calidad de vida de la gente que vive en la ciudad. Dijimos el transporte, dijimos la vivienda, dijimos el acceso a los servicios. El empleo es una de las cosas que también hay que ver, el empleo y la calidad de los empleos, ¿no? Y que todo esto conlleve a que los ingresos de los habitantes de la ciudad sean dignos. Y hay un último elemento que lo dejo para el final porque me parece que requiere en este momento un poco más de atención, que tiene que ver con el acceso a los alimentos, ¿no? Porque el acceso a los alimentos, lo hemos visto en el último tiempo, se ha transformado en el gran desafío de todos los días, porque el incremento en el costo de la vida es muy alto. Eso es tan alto que nosotros estamos teniendo en este momento en Canadá niveles que no veíamos desde hace más de 30 años, o casi 30 años, en el 94 creo que llegamos a un nivel similar al que tenemos ahora. Quiere decir que el alto costo de vida es uno de los elementos a los cuales debemos prestar especial atención. Mira, Rodrigo, muy bueno esto. Bueno, ha entrado usted con todo, ha entrado con todo en este tema. Mira, hablabas de los servicios, de los datos que emanan, que los números no los podemos, digamos, uno puede enmascarar algunas cosas, ¿no? Pero hay números que son muy contundentes, muy contundentes. La gente está yendo hacia los bancos de comida, Sí, mucho correcto. más que el año pasado o en Sí, época de pandemia. sí, así es. Y esto tiene que ver con el impacto de lo económico, ¿no? Sí. Indudablemente. Obviamente los sectores vulnerables, hablábamos de la gente de la tercera edad o adultos mayores, también el caso de los inmigrantes, que también lo recalcabas. Claro, hay una palabrita que le gusta mucho utilizar a los trabajadores sociales que es interseccionalidad. Interseccionalidad, que es esta idea de que se cruzan varios factores en un mismo punto. Digamos, yo estoy atravesado porque soy hombre, es una línea, pero también estoy atravesado porque soy de color blanco, mi piel es blanca, soy clarito, digamos. Estas son dos variables. Estas dos variables a mí, como persona, digamos, me pone en una situación de privilegio, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no, me pone en una
situación de privilegio distinta de si yo fuera mujer y fuera negra, por ejemplo, porque eso nos lleva a un punto final en la escala de valoración que tiene la sociedad en su conjunto. No estoy hablando de casos individuales, pero ciertos factores intrínsecos de la persona son los que nos ponen en situación de vulnerabilidad. Y ser viejo es horrible, pero ser vieja es peor, porque esto lo muestran los datos que se manejan a nivel estadístico. Pero bueno, a mí me pareció que era interesante que revisáramos un poquitito cómo es esto de la inflación, porque, digamos, la explicación clásica de la inflación tiene que ver con que hay inflación cuando hay una mayor masa de dinero circulante, ¿no? Digamos, hay mucho dinero, entonces esto produce que los precios suban, ¿no? Porque como hay mucha liquidez, como hay mucho dinero, el comerciante aprovecha y sube, porque hay liquidez, porque hay dinero. Esta es una cuenta muy sencilla, que es la que se maneja desde las escuelas clásicas o de las escuelas monetaristas. Bueno, pero me parece que hay algunas cosas que debemos revisar muy rápidamente respecto de la inflación, y yo me tomé el trabajo de revisar lo que sucede en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el país más grande, porque es el país más poderoso, que tiene una economía de trillones de dólares, y esta economía es la que lleva un poco la voz cantante en una gran parte del mundo, si no, yo diría en todo el mundo, porque ya que estamos tan interconectados, en realidad lo que sucede en Estados Unidos afecta a todo el mundo. Y en Estados Unidos estamos teniendo en este momento una crisis de inflación similar a la que tienen todos los países del mundo. Uno podría en este análisis criticar y empezar a decir, bueno, pero eso pasa en Estados Unidos, no pasa en otros lugares. Pero si nos detenemos a ver cuáles son las variables, vamos a ver. Uno de los elementos que tiene que ver con el aumento de los precios es la demanda de bienes y servicios. Y nosotros estuvimos durante un tiempo de pandemia encerrados en la casa sin demandar ni bienes ni servicios. Estaba todo contraído, porque no salíamos, no salíamos a ninguna parte. No había movimiento de la economía real. No había movimiento. Porque uno no salía a comer, porque uno no compraba tickets para ir al estadio para ver fútbol, porque no había fútbol. Y digo, estoy tomando dos elementos simples, digamos, pero si uno sigue en la escala, ni siquiera podíamos ir al supermercado en un momento. Y después cerraron muchísimos negocios y quedaron solamente abiertos las grandes tiendas. Pero digo, la demanda global de toda la población de bienes y servicios se estancó. Pero cuando pasamos el cierre de la pandemia y se empezó a abrir la economía en el 2021, en ese momento se generó un gran aumento de la demanda de bienes y servicios, y esto lleva los precios para arriba. Hay una mayor demanda, los precios suben. Esto es como decía mi tío, ¿no? Bueno, entonces la demanda de bienes y servicios es el primer elemento. Otro de los elementos que se señala como el responsable de la inflación es esto de la ayuda social, ¿no? Como acá fue el bono del CERV, en Estados Unidos fue el ARPA, creo que se llamaba. En cada país tuvo su nombre distinto, pero en definitiva se trataba de un subsidio no reembolsable que los estados otorgaban a los ciudadanos para poder paliar el que no tuvieran trabajo. Porque hay un gran sector de la economía que se quedó sin trabajo, se quedó sin recibir el cheque mes a mes. Entonces, ¿cómo hacen para vivir esa gente? La única forma fue que el Estado saliera en salvaguardia de sus habitantes y entregara un subsidio o una ayuda social. Bueno, esto que algunos dicen despectivamente que fue un festival de bonos y un desenfrenado uso de la maquinita de imprimir billetes, cosas que resuenan en mis oídos y me retrotraen a gran parte de mi vida, la gran parte de mi vida, yo diría, donde siempre se puso el acento en esto, cuando en realidad el impacto que tiene el monto total de lo que se dispuso en ayuda para las familias. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos fueron algo así como 150 billones de dólares. Es muchísimo. Es muchísimo, 150 billones de dólares es mucho dinero, pero si uno lo compara con los 5 trillones del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, no es nada. Y esta misma relación es la que uno tiene que analizar, digamos, respecto de Canadá,
que tiene un Producto Bruto Interno muy alto, y si bien hubo una gran cantidad de bonos y de ayudas sociales, esto no incide en el total del Producto Bruto Interno. Si analizamos otros países, como por ejemplo el caso de Argentina, también tiene un Producto Bruto Interno muy alto, porque la Argentina es un productor de cereales y de aceites y de derivados primarios, que hace que el Producto Bruto Interno sea muy alto. El problema, ¿dónde está ese Producto Bruto Interno? ¿A dónde fue a parar? ¿Quién se lo lleva? Porque hay ingresos por exportaciones y son ingresos muy altos, pero también hay egresos por importaciones que son muy altos también, y allí entonces la balanza de pagos, o digamos, entre lo que entra y lo que sale, queda muy poco. Probablemente estas son las cosas que hay que analizar, pero definitivamente la ayuda social no es un elemento que vaya a provocar una gran distorsión, específicamente en el caso de Estados Unidos lo puse como ejemplo porque allí tengo los datos y lo puedo decir. Hay un elemento más que influye hoy en el tema de la inflación, que me parece que a nosotros nos puede ayudar, que es este cuello de botella que se produjo en la cadena de suministros, ¿no? Se rompió la cadena de suministros porque cuando empezó la pandemia se paró todo, la gente se fue a la casa, los barcos no funcionaron, los camiones no andaban, excepto algunos poquitos. Cuando volvimos a poner en marcha la maquinaria, no estaban los barcos en el puerto, no había trabajadores para que cargaran los camiones, no había camiones, no había suficientes camioneros que manejaran los camiones. Digo, lo que yo estoy diciendo es algo que pasaba en China e India, que son dos de los países que más exportan hacia los Estados Unidos y Canadá. No había lo suficiente, y cuando se empezó a poner en funcionamiento la maquinaria, lo primero que hicieron fue resolver las cuestiones locales, digamos, comerciar entre los países de Asia y del sur de Asia y China. Entonces, cuando llegaron los barcos finalmente a Estados Unidos y a Canadá, poner otra vez esa mercadería entre el barco que llegó y las grandes almacenes de distribución, también hubo una ruptura porque, y yo recuerdo claramente, no había quien fuera a trabajar, ¿no? Definitivamente me acuerdo en Línea 1, el boletín que publica el Consejo de Desarrollo Hispano, Luis Carrillos nos contaba la cantidad de avisos que veía que había en la zona noroeste de la ciudad pidiendo trabajo, porque no había gente que fuera a trabajar, porque la mano de obra calificada se perdió. Se fue, se transformó en gente que fue a buscar otro trabajo porque aquí no había dónde hacerlo. Rodrigo, y ante esto, ante estas situaciones que tenemos de debilidad, digamos, económica en los bolsillos de algunos, que se le ha enflaquecido un poco por el impacto de algunos precios, podemos decir que hay posibilidades de que estas personas puedan acceder a llamarte por teléfono para pedir asesoramiento sobre algunos programas o algunos vínculos, o directamente cuáles son los canales. Es decir, quiero recurrir a distintos programas del gobierno o de la municipalidad o de alguna institución, algo que a mí me ayude, más allá de ir a los bancos de comida. Qué interesante. Usted me está preguntando si tenemos alguna posibilidad de conseguir dinero adicional. No. No, pero sí de programa. Es decir, Rodrigo, mire, le llamo porque usted sabe que he tenido este problema, este inconveniente. Es decir, pongo en el papel del que le está llamando y le dice, ¿hay alguna posibilidad, hay algún programa en el cual yo pueda acceder por este tema, por aquel? Bueno, hay muchos programas y servicios de apoyo a la comunidad, específicamente frente a lo que estamos hablando hoy, que tiene que ver con el acceso a los alimentos. Yo diría que la única respuesta es ir al banco de comida. Ir al banco de comida es muy útil, es necesario, y nos ayuda a paliar o digamos, a acompañar o complementar lo que cada uno puede hacer, ¿no? Esto me parece que está claro, no hay que desecharlo. La otra cosa es aprender a consumir nuevamente. Tenemos que dejar nuestra forma de consumir y empezar de nuevo. Hay que barajar y dar de nuevo. En esto quizás podemos conversar, podemos encontrar formas para poder resolverlo. Ahí va mañana viernes sale el boletín Línea 1. Allí hay un artículo que preparó Edna Amador, precisamente que con
miradas distintas frente a cómo resolver las necesidades de todos los días. Me parece que si busque el boletín línea 1 de este viernes, allí va a encontrar, en el artículo de Edna Amador, va a encontrar elementos que le van a ayudar. Pero la semana que viene va a estar allí en el programa que tiene el Consejo de Desarrollo Hispano en la radio Ondas FM.ca a las 8 de la mañana el martes, va a haber una entrevista con responsables de un banco de comida, porque el banco de comida tiene mucho más de lo que nosotros pensamos que tiene el banco de comida. No es que uno llega con una caja, pum, se le ponen ahí y váyase. No, es la interacción entre quienes hacen uso del banco de comida y los responsables de los bancos de comida es mucho más rica, es mucho más valiosa, tiene muchos elementos que van a ayudar a tener, digamos, a exprimir los alimentos que uno recibe. Porque de esto se trata, digamos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad frente al acto de consumo, porque la inflación, y hay un elemento más que me faltó, que no quiero dejarlo pasar, digamos, hay dos elementos. Uno es la especulación que se hace alrededor de la comida y de los elementos primarios, y la otra es las sanciones económicas a Rusia que han disparado los precios del petróleo y que han disparado los precios de materias primas. Pero la especulación financiera, estos son elementos que han afectado los valores de los bienes y servicios que nosotros necesitamos para nuestra vida cotidiana y han venido para instalarse por un largo tiempo. Es decir, esto que está pasando ahora no es una cuestión pasajera, no es de un día para otro. Esto ha venido para instalarse, se quedó con nosotros y vamos a tener que hacer ejercicios entre todos para poder encontrar una salida. Nosotros estamos en Family Service dispuestos a acompañarle en el entendimiento de cómo hacer para salir de esto. La primera cosa, y por eso lo presenté hoy, es de dónde viene, dónde estamos y de dónde viene esto que nos está pasando. Quizás la semana que viene podamos avanzar un poco más en concretamente cuáles son los elementos que podemos echar mano para poder resolver esta situación. Me parece muy bien, Rodrigo. Le dejamos a nuestros oyentes la inquietud de poder también ingresar este sábado, escuchar a través de la 91.9 el momento de tarde o temprano y por supuesto compartir esta entrevista que hemos tenido con usted, la intervención acá a través de las redes sociales para que lo puedan compartir con amigos y demás. Muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias, Celia. Tengan ustedes un fantástico fin de semana. Nos vemos el sábado. Y recuerden, mi punto de contacto es 416-755-5565, extensión 438. Allí estamos en Family Service para acompañarlo en los desafíos de la vida cotidiana. Buena semana. Gracias para vos también, Rodrigo. Feliz fin de semana. Feliz día de Canadá. Epa, gracias igualmente. Gracias, Rodrigo. Gracias.